¿Cómo están? En este segmento vamos a ver la oración de una manera sencilla. En la gramática y el estilo, la oración la podemos ubicar simplemente como la acción que comete alguien, y esa acción que comete alguien normalmente va acompañado de un contexto o un complemento de esa acción. Bien, si no se entiende mucho ahorita, lo vamos a ir entendiendo. Pero lo más importante es identificar que el verbo es una acción, es un movimiento. Si lo pensamos como movimiento o verbo, lo entenderemos un poco mejor quizá. Bueno, si yo digo el perro ladra mucho por la noche, nuestra acción va a ser ¿qué es lo que hace el perro? Vamos a preguntarle al sujeto. ¿Quién es el sujeto? El perro. Al perro le vamos a preguntar qué hace, qué dice, quién lo dice, etcétera. Bueno, son preguntas que siempre hacemos en investigación y que nos funcionan en todo momento. ¿Qué hace el perro? Ladra mucho por la noche. Muy bien, ya tengo la parte del objeto o el complemento completo. Bien, esto es un complemento. Entonces yo tengo ladra, aquí está. Ladra es el verbo porque justamente eso es lo que está haciendo el perro. Sí, ladra mucho, pero el mucho ya es digamos, un adorno al ladrar. ¿Qué es lo que hace? ¿Ladra o no ladra? Hay que ser muy objetivos, muy prácticos, muy pragmáticos. ¿Ladra o no ladra? No si ladra mucho, poquito, menos, verde, azul, amarillo. No es un adjetivo y tampoco es un adverbio. Un adverbio normalmente dice un lugar, un sí, un no, entre otras. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Ladra. El perro ladra mucho por la noche. Entonces tenemos el verbo y lo que resta generalmente es el complemento, porque el complemento u objeto, bien, que ese sería el objeto, sería esto de acá, porque es el objeto de el perro y de la acción que está realizando, bien. Entonces ese complemento nos ayuda a contextualizar la acción. El perro ladra, pero ¿cuándo? Por la noche. Entonces ya tenemos un complemento circunstancial de lugar o de tiempo más bien. En este caso sería uno de tiempo, ¿no? ¿Cuándo ladra? Por la noche. ¿Cuánto ladra? Mucho. Este sería un complemento de cantidad, por ejemplo, y este de tiempo. No nos vamos a centrar mucho en eso, pero sí es importante que pensemos en los complementos del verbo y del sujeto. Si yo digo mi abuela hace panqué de plátano, el sujeto es mi abuela, es la que hace la acción. ¿Quién hace panqué de plátano? Mi abuela. Hace panqué de plátano, pues hay que verificar cuál es el verbo y podemos preguntarle a mi abuela qué hace. Ah, pues fíjense que es lo más fácil, ¿no? Porque dice hace panqué de plátano. Entonces este es el verbo. ¿Cómo saber si una palabra es un verbo? Bueno, en la primaria ustedes seguramente hicieron planillas de verbos en infinitivo o verboides, como algunos otros profesores les llaman, verbos en infinitivo o verboides. Bien, ¿qué significa este tipo de verbos? Son todas las palabras terminadas en ar, ir. Por ejemplo, caminar, ladrar, reír, llorar, comer, hablar, hacer. Y esos verbos están en su modo infinitivo. ¿Qué significa que estén en infinitivo? Significa que están sin acción. Yo no voy a decir yo hablar, yo comer. Yo digo yo como, yo hablo, yo camino, etc. Entonces, cuando ya no tienen estas terminaciones, o las del gerundio o las del participio, que las pueden buscar, entonces es un verbo conjugado. Bien, y en la primaria normalmente ustedes hacían esto: yo, tú, él, nosotros, por acá, ustedes y ellos. Bien, que estas tres son personas
del singular y estas otras 3 de acá, voy a cambiar de color, son personas del plural. Esos le llamamos personas. Bien. Entonces nosotros normalmente conjugábamos estos verbos. ¿Cómo qué tipo de conjugación? Bueno, si yo tengo una tabla aquí, por ejemplo, y yo necesito conjugar los verbos, bueno, yo normalmente diría, vamos a poner las personas por acá, yo, tú, él. Ahí está. Y abajo vamos a insertar otros 3. Nosotros, ustedes y ellos. Y a este les vamos a llamar las personas, ¿no? Bien. Ya sea persona del singular o personas del plural. Y a lo demás vamos a poner que queremos ir verbalizando o ir conjugando el verbo amar. Por ejemplo, ahorita que estamos en el mes del amor y la amistad. Amar, si se dan cuenta, está en infinitivo. Entonces este sería un verbo en infinitivo. Y es el verbo amar. Entonces yo puedo conjugarlo en presente, pasado, futuro, pospretérito y copretérito. Aunque lo voy a poner al revés. Ahí está. Si yo tengo esto de acá, pues lo puedo conjugar ahora. Bueno. Entonces tenemos yo, tú, él y vamos a conjugar el verbo amar. Entonces para conjugarlo yo tendría que poner yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Y en pasado sería yo amé, en futuro sería yo amaré. En copretérito, vamos a estirar un poquito más esto, es yo amaba y en pospretérito sería yo amaría. Bien. Ahorita no vamos a centrarnos tantos en los verbos, pero es importante que ustedes sepan utilizar los verbos o tener una noción de cómo usarlos. Cuando nosotros decimos en pasado, es algo que ya pasó, de verdad. No, ya amé y de repente como que sigo amando a esa persona. O yo amé, por ejemplo, a Carlos. Yo amé a Carlos. Ok, yo amé a Carlos quedó en el pasado, literal. Si yo estoy recordando que yo amé a Carlos, entonces digo, yo amaba. El copretérito es como un recuerdo, ¿bien? Entonces yo diré, yo amaba. Y si yo digo, yo amaré, significa, yo amaré a Carlos, significa que me lo estoy proponiendo y es como una meta. Lo voy a amar. Por eso es futuro, pero es un futuro más o menos como cierto, ¿bien? Como realmente pensando que así sucederá. Y el pospretérito es como una suposición. Cuando nosotros decimos yo amaría, ¿bien? Entonces estoy diciendo que yo posiblemente amaría, por ejemplo, comer tacos de pescado si no me hubiera enfermado y eso me hubiera causado un gran trauma, ¿no? Con esas expresiones que tenemos. Entonces, yo amaría, sí. Lo estoy condicionando también, ¿bien? Es una condición. Entonces, yo amaría a Carlos si me regala un iPhone, por ejemplo. Pero no. Entonces, si no va a ser así, pues puedo utilizar los adverbios y decir yo no amo, yo no amé, yo no amaré, yo no amaba y yo no amaría. En todos los verbos habidos y por haber y conjugados, ¿no? Pero esa es la forma general de entender el presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito. Este es el modo indicativo simple.
Hay el modo indicativo compuesto y existe también el modo indicativo subjuntivo, en el cual utilizamos, por ejemplo, el verbo haber, y normalmente cuando nosotros utilizamos el verbo haber, pues estamos designando como cosas que no existen. Pero no nos vamos a detener en eso. Por acá, por el último, los últimos diapositivas, ustedes van a poder visualizar la conjugación del verbo haber. Y en el verbo haber, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la palabra o el verbo haya, que yo haya. Bueno, eso no está en el modo indicativo simple, está en el modo subjuntivo simple. Bien, el modo indicativo simple normalmente indica lo que sí puede suceder. Bien, entonces si yo digo yo he, es porque he hecho algo, por ejemplo, y el verbo haber normalmente es un auxiliar. Lo correcto de decir que yo ya hice, o bueno, ya pasó el haber, es yo hube. Yo hube, no es yo había o yo habría u otro. El pasado es hube, que casi no lo utilizamos. El futuro es habré, el copretérito es había y el pospretérito es habría. Y luego tenemos el modo subjuntivo compuesto, simple, perdón, el subjuntivo indicativo simple. Se los voy a poner en otra parte. En modo subjuntivo, aquí está, muy bien. Y vamos a poder ver en el modo subjuntivo esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el haya está en el modo subjuntivo del español. Subjuntivo. Lo escribí mal. Pero es el modo subjuntivo del español. Significa que es algo que nunca va a pasar. El haya, el hubiese o el hubiere no existen. ¿Por qué? Porque son acciones que jamás pasarían. ¿Bien? Cuando hablamos de había una vez, cuando inician los cuentos típicos de Disney, hablamos de había, de que en algún momento como que recordamos que hubo algo ahí, ¿bien? Que pasó. Por eso nos da la sensación de lo fantasioso y lo mágico. Pero si yo digo, yo hubiera hecho la tarea si no se lo hubiera comido el perro, o no sé. Yo hubiera hecho la tarea si me hubieran llevado al cine. Ok. Entonces, ese hubiera o el hubiese, yo hubiese hecho la tarea, eso ya nunca va a suceder. Se queda en ese mundo imaginario de lo que pudo haber sucedido, pero que no va a suceder nunca. Y si yo digo yo hubiere, es muy similar. Yo hubiere hecho esto o lo otro, sin embargo, ya no sucedió, ni va a suceder, ni sucederá. Y cuando digo haya, también estoy hablando de algo que no va a suceder. ¿Bien? Bueno, eso es nada más para que se den una idea de la complejidad del uso del verbo en las oraciones. Pero es nada más una idea. Lo pueden verificar para que ustedes identifiquen muy bien dónde está el verbo de la oración. Ahora, una oración como tal solamente tiene un verbo y solamente un verbo. ¿Bien? Solamente, puede tener varios sustantivos o varios nombres o varios sujetos. Podemos decir mi abuela y yo hacemos panqué de plátano. Sí, podemos tener más de un sujeto, más que un sujeto, más de un sustantivo o nombre haciendo la acción del sujeto que hace la acción. Porque podemos hablar de un sujeto plural, ¿bien? O individual. En este caso es mi abuela hace panqué de plátano. Entonces ya tenemos un verbo y tenemos nuestro objeto. ¿De qué hace el panqué? Tenemos por acá. ¿Qué hace? Panqué. ¿De qué hace el panqué? De plátano. Entonces tenemos dos complementos de ese verbo con ese sujeto. Bien. Por eso, normalmente en el español, a veces se confunden las reglas, pero a todo lo que acompaña el verbo es un objeto. Bien. Y en este sentido,
También en el español se le llama objeto o complemento. Bien, aquí está. Ahora, voy a la universidad todas las tardes. Aquí hay un sujeto, como acá lo indica, tácito. Sujeto tácito. ¿Qué significa tácito? Bueno, se le llama tácito o también se le puede llamar implícito a un sujeto que no está dicho, pero que se da por entendido que ahí está. Si yo digo voy a la universidad todas las tardes, ¿quién voy? ¿Quién va? Pues yo, porque al conjugarlo, precisamente el verbo ir, que es un verbo irregular, si yo digo yo voy, pues queda perfecto, ¿no? Él va, tú vas. Bien, entonces, ese sujeto tácito, yo sé que dentro de las personas que tenemos ahí en la tablita, yo lo puedo encontrar, lo puedo traer para acá y entonces puedo decir, ah, bueno, el sujeto es un yo voy a la universidad todas las tardes. Bien, a eso se le llama sujeto tácito o implícito. Entonces tenemos yo, aquí como si estuviera, voy a la universidad todas las tardes. ¿Yo qué hago? Voy. ¿A dónde? A la universidad. ¿A qué hora? ¿Cuándo? Todas las tardes. Tenemos el complemento 1 y el complemento 2. Se divide en dos. Y el verbo que tenemos acá es el verbo ir, que es un verbo irregular. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van. Yo fui en tiempo pasado, tú fuiste. Es un verbo irregular. Bueno, entonces, normalmente el sujeto vamos a preguntar quién lo hace, el verbo que hace y el complemento el qué. Bien. Entonces, si queremos saber dónde está el verbo, pues nada más falta conjugarlo. Yo no puedo decir yo panqué, tú panqué, el panqué, o tú plátano, yo plátano, el plátano. Bueno, podemos, ¿no? Pero técnicamente no estaríamos diciendo nada. Tampoco puedo decir yo noche, tú la noche, tú noche, el noche, nosotros noche, porque no está conjugado. Un verbo es aquel movible, el que se mueve, el que lo podemos ir cambiando o variando por persona. ¿Ok? Ese es el verbo de la oración. Si lo podemos conjugar, entonces ese es el verbo. Y normalmente en el sujeto hay sustantivos, como el perro, mi abuela, universidad es un sustantivo, plátano es un sustantivo. ¿Por qué es un sustantivo? Porque designa el nombre, se llama sustantivo nombre, ¿eh? El nombre de la cosa. ¿Ok? Abuela es el nombre de algo que designamos como un ser, que es la mamá de mi mamá. Bien. Plátano es el nombre que designamos a la cosa amarilla con tal sabor y le llamamos plátano. Bien. Universidad es el lugar al cual yo asisto a clases. Con que les quede muy claro que es un sustantivo o nombre y que es un verbo, ya vamos por de las de ganar, ¿eh? Entonces, lo otro es que nos faltan adjetivos, pronombres. Bueno, los pronombres son los que vimos. Pronombres o personas son los mismos, ¿eh? El yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, esos son pronombres o personas. Y bueno, hay adjetivos, hay preposiciones, hay nexos, hay conjunciones, hay adverbios, etc. Pero no nos vamos a centrar, como les dije, en esto. Lo que sí debemos de centrarnos es saber sujeto, verbo y objeto. Es la conformación básica de una oración. Si hay dos verbos muy cerca, eso quiere decir que no es una oración, sino que son dos oraciones. Si no hay verbo, por ejemplo, si yo tengo aquí escrito comida gratis, esto no es una oración, no hay ninguna acción, es una frase. ¿Bien? Bueno, aquí no hay un verbo. No puedo decir yo comida, tú comida, yo gratis, tú gratis. No, no hay verbo. Hablamos de comida, que es un sustantivo, el nombre que le designamos a esa cosa que comemos, que nos da alimento, ¿no? Y gratis, que podría ser el adjetivo, incluso un adjetivo adverbial que acompaña el sustantivo. ¿Bien? Es decir, que le da sentido a ese sustantivo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo digo
el perro azul, entonces yo sé que azul le está designando color al perro, así como gratis le designa como un valor o una posición al sustantivo comida. La comida está ahí, pero es gratis. El perro está ahí y es azul. Bien, les damos valores. Eso es un adjetivo. Bueno, entonces ya sabemos que en la oración se conforma por sujeto, verbo y objeto. Existen complementos, como ya más o menos les estaba diciendo. Estos complementos pueden ser directos, indirectos o circunstanciales. Y lo que yo les recomiendo es que ustedes analicen un poquito lo que hay acá. Cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, en un complemento directo, aquí tenemos una oración, Carla tomó café. ¿Qué tomó Carla? Café. Entonces, aquí está. El café sería el complemento directo porque preguntamos el qué. Si nosotros preguntamos a quién o para quién, entonces encontraríamos un complemento indirecto. Les digo, eso no lo vamos a revisar, pero aquí tenemos también los complementos circunstanciales que también hacen preguntas a la oración o al verbo. Bien, entonces el primer ejercicio es, si Carla tomó café, puedo preguntarle directamente al verbo, ¿qué tomó Carla? Café. Y entonces yo sé que ese es un complemento directo u objeto directo, porque hablamos que complemento y objeto en la literatura, en las investigaciones de redacción, hablamos de lo mismo, ¿bien? Entonces, Carla tomó café, tenemos un complemento aquí directo. Y en el indirecto es cuando preguntamos a quién o para quién. Si Ignacio prestó un libro a Laura, ¿a quién prestó un libro? A Laura. Bien, aquí está, ¿a quién prestó un libro? A Laura. De hecho, aquí hay un complemento directo y hay un complemento indirecto. ¿Por qué? ¿Y qué prestó Ignacio? Un libro. ¿A quién se lo prestó? A Laura. Entonces tenemos un complemento directo y un complemento indirecto. Tenemos dos. Y también sabemos que lo podemos sustituir por el a o para identificar si es un complemento indirecto. Por ejemplo, si decimos, perdón, es porque lo está acompañando. Si nosotros tenemos acá, Ignacio prestó un libro a Laura, tenemos una preposición a que nos habla del acompañamiento. Pero bueno, esto es nada más una introducción a el uso de las oraciones, de entender que hay un sujeto, un verbo y un objeto, que eso es muy importante, porque luego vamos a ir viendo otros ejemplos en la redacción y ahí tenemos que revisar cuando utilizamos un verbo o utilizamos más de un verbo para conformar una idea. Recordando que una idea se conforma a través de una oración básicamente simple. Bien, entonces por el momento es todo sobre el uso del sujeto, verbo y objeto. Recuerden hacer su formulario, su cuestionario y seguir con el curso.